Bueno, voy a presentar primero que nada a Diego José, lo estoy haciendo por orden alfabético. Diego, bueno, pues Diego es el poeta, ¿no? de nuestra ciudad, es el poeta consentido de nuestro Pachuca, de nuestro Hidalgo. A pesar de que él nació en la Ciudad de México, radica en Pachuca desde hace más de 20 años. Es autor de diversos libros. Podría decir un montón. A mí me gustaría hacerlo bien resumido para que no sea tedioso. Ha tenido varias publicaciones desde inicios de este siglo. Lo más reciente, yo diría, es que tiene un libro que se denomina La herida de Ulises en 2017 y recibió, entre otros premios nacionales, recibió el premio que se otorga al poeta con trayectoria a nivel del estado de Hidalgo y también es miembro del Sistema Nacional de Creadores del Fondo Nacional, que es el FONCA, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Pues recibió también el Premio Nacional de Poesía Enriqueta Ochoa, el Efraín Huerta, entre otros. Gracias, Diego. A mí me encanta que estés imbuido en estas exploraciones. No es la primera vez que Diego trabaja con nosotros y espero que no sea la última. Estaremos insistiendo que nuestros artistas locales siembren su talento, ¿no? Que dispersen, que nos compartan de este talento en diferentes formatos y en diferentes posibilidades. Gracias, Diego. Más adelante, bueno, pues presentaré a Frank Spiegel, que es un estudiante de licenciatura en música aún, está en su último año y está estudiando propiamente composición en la Escuela de Música del Estado de Hidalgo. Se desempeña en la composición para música de cámara, de ensambles mixtos, música para medios electrónicos. Cuenta con un catálogo de obras diversas que abarcan géneros académicos y tanto populares, ¿no? Tiene una visión ecléctica del arte y toma una postura muy intuitiva, ya lo vimos, a la hora de componer y de crear. Y bueno, pues gracias, Frank, gracias por permitirte también esta exploración. Más adelante está Ruth, sin H, por favor, Ruth sin H, es de mí, es una cantante, compositora hidalguense. Frank también es hidalguense. Y desde 2015, bueno, está estudiando también la licenciatura de música, está en su último año, también en el área de composición de la misma universidad que la Escuela de Música del Estado de Hidalgo. Y además está certificada en el método de canto evolución. Como intérprete y creadora ha tenido lugar su música en diferentes estados, ha participado en diferentes ciudades de la República y participa hoy día, es parte, digamos, como de un ensamble que se llama Ensamble Coral de La Plata, así como en una cosa mucho más personal que se llama Ensamble Cinemática, del cual, por cierto, Eric, que está aquí presente, Eric Luna, pues es parte y también ha trabajado, ha sido parte de Simbiosis. Y ahora toca el turno de que presente a la moderadora, que por cierto agradezco que de manera muy precipitada haya aceptado nuestra invitación, porque debo decir que había otra persona contemplada y a la mera hora pues pudimos invitar apresuradamente a Christine Bro, creo que esa es si nos puede, ¿cómo lo pronuncias, Christine? Sí, pues, hay muchas personas que dicen Brault, pero es
Bro. 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 Sí, con un O. Hay muchas letras que no cuentan. Así es, pero es bro. Permíteme, ahí está, aquí está. Bueno, voy a resumir tu semblanza. Y bueno, en el caso de Christine, es una artista transdisciplinar que trabaja según el contexto a través de acciones performáticas, poéticas, políticas, comprometidas y feministas. Actualmente lleva a cabo su doctorado en arte performático con sociología. Está muy interesante el vínculo. En Montreal, ella reside en Montreal, trabaja y reside en Montreal, aunque tiene un vínculo importante con Latinoamérica y especialmente con México. Habla perfectamente español como lo ven, y bueno, pues nos agrada mucho que nos aportes tu mirada desde lo que haces a una tarde de poesía. Gracias por participar, gracias por unirte a esta tarde. Bueno, pues empecemos. Les dejo. Muchas gracias por su tiempo y por conectarse. Lo que empezaríamos es porque nos compartan su proceso, quizá desde que, bueno, esto inició con una invitación a que formaran un grupo de colaboración desde diferentes áreas disciplinarias o artísticas para que se generara algo. Y ese algo podía ser una pieza, una exploración, un diálogo, un mandato, incluso hasta podrían haber solamente tenido una charla, ¿no? Sin embargo, ellos están proponiendo una pieza, y yo diría que dos, porque una está grabada y la otra la van a improvisar aquí. Así que bueno, los dejo. Si quieren empezar, Diego, por favor. Sí, bueno, pues no sé, Cristín que modera, quizá nos pueda dar el... ¿Que sí? Sí, es decir, ahí valdría la pena que, bueno, que empieces a preguntarnos lo que habíamos... Ok, hacemos como una charla antes. Sí, por favor. Ok. Pues primero, antes de todo, muchas gracias por invitarme, como una sorpresa para mí. Y también estoy pensando a qué significa el arte y la necesidad de hacer arte en esta pandemia. Y porque por todas partes estamos viviendo lo mismo. Y por todas partes es una cosa global. Y entonces me da reflexiono mucho en la potencialidad del arte y sobre todo de las colaboraciones. Así, pero también desde varias prácticas, no solo de arte, pero de otras disciplinas como sociología, filosofía. Pues creo que hay poesía en todo, en cada aspecto de la vida. ¿Qué opinan? Gracias, Catherine. Bueno, creo que el proceso de trabajo en estos tiempos es muy importante. La perspectiva que, digamos, el arte nos permite asomarnos de alguna forma a este sentir común. Precisamente el escoger este poema de Saiges Blues, que es un poema, digamos, que yo escribí ya hace algún tiempo, que se publicó el año pasado en la revista La Tempestad y que digamos, hemos realizado algunas lecturas en otros momentos, me parecía pertinente precisamente por la sensación de englobar un sentir
de los tiempos, ¿no? Zeitgeist quiere decir el espíritu de los tiempos, el espíritu de la época, y por eso el poema se denomina Zeitgeist Blues, es decir, el blues del espíritu de los tiempos. Y es un grito de, digamos, de horror, es un grito también de redención ante las diferentes formas de violencia y ante las diferentes situaciones que hemos vivido de manera histórica y como humanidad. Obviamente a través de la mirada del yo poético, del sujeto poético, que va construyendo esta narrativa de los tiempos como una especie de radiografía. La invitación de César me pareció muy interesante y yo por eso propuse el poema. Y en este sentido se conjuntó con el trabajo que hacen Frank y Ruth en la pieza para también darnos desde otras disciplinas, ¿no? Esta apropiación del poema y esta transformación del poema a un lenguaje, digamos, distinto, en donde cada uno encontró su propia resonancia. Si bien el poema puede ser eje, en realidad, digamos que está más bien adentrándose en la música o en la acusmática que propone Frank y en la vocalización o en la interpretación vocal que desarrolla Ruth. Es decir, yo creo que en realidad va más bien acompañando el poema a esta otra voz que aparece precisamente en la pieza, ¿no? Entonces creo que es muy importante porque nos permite el arte asomarnos también a ese sentir, a esos sentimientos contrastantes de enojo, de rabia, también de ternura, de desesperación y de búsqueda de uno mismo. Gracias. Muchas gracias, Diego. Sí. Y Frank. Sí, claro. Bueno, sí, como dice Diego, él habla de esta forma de que cada quien encontró como su propia resonancia en su poema, ¿no? El punto de partida inicial del proyecto pues fue esto, el poema, y a la hora de que él nos lo presentó, que charlamos con él, que nos habló un poco de su significado, pues ya nosotros pudimos empezar a crear estas resonancias, a empezar a identificarnos, incluso en mi caso. Y curioso, ¿no? Porque es un espíritu de la época que realmente no es mi espíritu de la época, ¿no? Pero sin embargo encontré de ahí cosas que aún se están repitiendo, que es parte de lo que habla también este poema, ¿no? Que es esta onda cíclica. Para desarrollar la pieza, pues creo que fue bastante cómodo en el sentido de que el poema de Diego ya de por sí plantea un lenguaje bastante sonoro, evocativo, sonoramente hablando. Hay partes de su poema que enseguida me transmitían una sonoridad en específico en cuanto a un evento, un suceso o un objeto, una cualidad sonora de un objeto. Y además, bueno, ya después podrán ver su poema ya escrito. Su poema está escrito de una forma muy particular, en el sentido de que hace que el lector tenga que mover su mirada diagonalmente a la hora de leer el texto. Entonces yo también busqué, esto enseguida me hizo pensar en una especie de paneo, una especie de, el paneo pues es esta onda de recibir de un lado un oído, un sonido y luego en otro, ¿no? Es ir jugando con cómo percibes el sonido, ¿no? De dónde viene la fuente sonora. Y el poema se prestaba mucho para esto, ¿no? O sea, a mí casi que me lo estaba pidiendo a gritos el poema. Y bueno, pues ya que puedan escuchar la pieza, escucharán un poco de eso. Contestando también a lo que decías, Cristín, del arte, pues sí, creo que en esta época más que nunca es cuando nos estamos preguntando, ¿no? ¿Qué es el arte, ¿no? Y pues para mí creo que el arte es este espejo, es un espejo humano que refleja la totalidad del humano, ¿no? Tanto va a reflejar como lo más sublime, como va a reflejar lo más horroroso, ¿no?
pero que a final de cuentas, ¿para qué nos sirve un espejo, no? Pues para hacernos autoconscientes, ¿no? Y traer esta conciencia al regreso, ¿no? Cuando se tenga que dar este regreso, tratar de regresar pues con una conciencia nueva, ¿no? De qué somos y qué papel jugamos. Bueno, no sé si quieren que hable del proceso de la pieza o ya posteriormente en la charla lo vemos. Yo creo que estaría bueno que platicaras, que ¿De una empezaran vez a platicar, sí? brevemente, que nos platicaran los tres cómo llegaron a la... pero en este caso creo que falta Ruth, ¿no? De cerrar el círculo. Necesitas abrir tu audio. Ahí está. Ya, es que no me permitía. Pero bien, pues hola a todos, gracias por asistir. Veo ahorita algunas caras conocidas, algunos perfiles conocidos, que bueno que se animaron a conocer un poquito de esto. La verdad es que es una experiencia nueva, hablando musicalmente también para mí. Generalmente quienes me conocen, pues me dedico mucho hacia el canto popular, un poco hacia lo folclórico, lo académico. Sin embargo, ya desde hace algunos meses he querido incursionar un poco en lo que es la voz contemporánea, y justo cuando se abre esta posibilidad, pues me habla César, me comenta que existe la posibilidad de colaborar con Diego, con Frank, y pues fue, creo que justo lo que necesitaba. Y también la música como una especie de salvación, ¿no? En esta cuarentena eterna, infinita, ya que a veces como músico, digamos que en mi vida que llevaba antes de la cuarentena era muy activa, estaba constantemente en ensambles o todo mi día era cantando, y ya después de este encierro, pues se viene como a bajar, ya no hay ensayos, ya no hay nada, ¿no? Entonces, esta es una forma también de liberación y de aprendizaje, y aparte, como decían bien, el arte siempre va a ser eh, lo que queremos expresar. Creo que el poema de Diego tocó en lo personal muchas partes sensibles en mi vida, en mi experiencia, y yo creo que en la de muchas personas, muchos mexicanos, y creo que pudo eh, crear en mí estas atmósferas también vocales. Y pues bueno, eso es todo por ahorita. Bueno, Cristina, tienes abierto, ¿no? Sí. Sí, está abierto. Bueno, sí, el arte es salvación. Creo lo necesitamos muchísimo en esta temporada tan rara. Y pues también me cuestionó mucho sobre los espacios de expresión, como cuáles son los espacios de expresión artística, de expresión humana. ¿Cuáles son las posibilidades que podemos hacer, que podemos vincular? Bueno, creo que pues ahorita los escenarios se han modificado. Estamos precisamente en estos momentos probando, ¿no? Uno de estos espacios que puede a lo mejor acomodarse a muchas formas de arte y a otras no. Ruth misma decía hace un momento, ¿no? El tiempo que ella pasaba en ensambles
tocando, cantando, interpretando cosas, y cómo ahora pues se ve esto impedido y nos tenemos que buscar a través precisamente de estas plataformas, ¿no? O de otros medios, me parece, ¿no? A mí lo que me resulta más importante sería más bien con los espacios de creación. Creo que quizá estamos viviendo también en una época sobreexpuesta, y quizá también lo que se nos está haciendo un poco el llamado es a guardarnos, y a guardarnos también en el sentido artístico es escribir, hacer música, crear, ¿no? Y la creación cuesta trabajo llevarla de forma inmediata, ¿no? Al rato vamos a escuchar algo más de momento, pero me parece que para mí por lo menos la invitación es esa, a guardarse para crear, y quizá el tiempo que vamos a requerir para poder precisamente mostrar después lo que ha estado sucediendo en nosotros, porque apenas estamos tomando una mínima conciencia de eso, y me parece que estamos también incluso en estas plataformas, en estas necesidades, queriendo permanecer, ¿no? Estaba esperando para el micrófono. Ok. Muchas gracias. Pues en eso pueden compartirnos del proceso de colaboración que hicieron y qué piensan de la fuerza de ese proceso de colaboración. Ruth. Hola, ya. No puedo igual activarlo. Pero bastante interesante. Por ahí estaba leyendo en el chat un comentario que dejó Eric. Dice, adaptarse es lo mejor, adaptarse es lo hermoso del arte, que puede adaptarse, y el internet es una herramienta poderosa para ello. Creo que estoy de acuerdo, ¿no? Nos estamos adaptando y estamos creando incluso lazos y vínculos que quizás no se habrían originado de otra manera, ¿no? En mi caso particular, creo que a pesar de que tengo cercanía con Frank, que estudiamos en la misma escuela, nos vemos, nunca habíamos colaborado juntos, ¿no? No se había prestado la posibilidad, y creo que, por ejemplo, estar con Diego, contigo, Cristín, o incluso colaborar hoy con Fronda era algo que no estaba en mis ideales. La verdad es que creo que es una evolución, y retomando un poquito lo que comentaba Diego, ¿no? Que hay que guardarnos para crear. También creo que estamos en una época importante, porque sabemos que las mayores ponentes artísticas siempre se dan en momentos críticos de la humanidad, ¿no? Entonces considero que en estos momentos va a florecer el arte que hasta cierto punto se ha encontrado estancado por muchos años, ¿no? Entonces creo que es una buena posibilidad de hacer florecer el arte, y pues ahora de manera virtual. Excelente, sí. Sí. Y pienso igual. Es como una ventana múltiple para nosotros. ¿Y qué opinas, Frank? Sin duda, ahorita me gustó mucho lo que dijo Ruth respecto a que el arte siempre acude a estos llamados, pues pareciera que cuando entre más caótico el evento histórico, el arte siempre surge con fuerza, ¿no? En respuesta, o sea, reacciona. El arte es como este ente vivo que está ahí para tratar de regular procesos, ¿no? Acompañando el proceso humano. Y sí, también creo que nos sirvió mucho para tratar de explorar nuevos horizontes que no se hubieran logrado de otra manera, ¿no? Dentro de lo malo salió esto muy bueno. Y sí, que si bien nos podemos adaptar y todo a esto nuevo electrónico, aún así creo que el arte va a buscar siempre
regresar, ¿no? A lo físico. Y pues creo que, por ejemplo, el hecho de que ya se haya formado esta colaboración, pues creo que ya da pauta para seguir creando, ¿no? En un futuro. Sí, sí. Antes de empezar con la pieza, quiero comentar algo de Jime. Un comentario, guardarse para florecer, crear, reflexionar. Valiosa oportunidad. Sí, eso creo yo. Muchas gracias, Jime. Entonces, Diego, por favor, si quiere presentar la pieza. The Gates. Más bien, lo que vamos a hacer es, ahorita la vamos a postear aquí en el chat. Por favor, lo que tendrán que hacer es, vayan por sus audífonos, les daremos unos segundos para que preferentemente quien tenga audífonos los use. La experiencia será mucho más inmersa, o sea, se podrán imbuir mejor en la pieza, y la voy a poner para que todos la puedan, digamos que podamos contar a 10 e intentemos pues tenerla al mismo tiempo, ¿no? La experiencia. Entonces la acabo de poner, está aquí en SoundCloud. Vamos a evitar así que se pueda tener una latencia. Y a ver, voy a dar a partir de ahorita 10 segundos para que la podamos escuchar casi en el mismo tiempo. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ni voz ni aliento, ni cordura que teja la ilusión de su vestidura, la encina de Mambré, la zarza, la calavera en el Gólgota, el fuego en el verso en los labios que lo pronuncian, una deshilada presencia, el andamiaje de signos y palabras, lo inevitable, afuera el valle atormentado de granizo, la noche rapada de estrellas, los dóciles durmientes de la historia estremecidos por el trajín de los vagones que condujo Caronte en el 41, las alambradas, la solución final, la pira encubierta, su fumarola, el gas en la garganta, en el silencio que se deshebra, no, se deshierva, se empiedra, se intestina, florecerá. La encina de Mambré, la zarza, el nombre y sus variantes, la fuente del nombre, Hashem, Hashem, su ausencia, el siglo de su muerte, 1800, la mañana de su retorno, 9/11/2001, alguien aulló light streaming out of the sky y fueron sus palabras piedra de toque sobre la cúpula de los presagios. América se arrodilló en septiembre. Un anónimo batallón de oficinistas se lanzó por la barandilla, mas no fue platónica su caída. Acá levantaron a 2 muchachos en un bar clandestino, aparecieron con 40 en una fosa en la proximidad, en una carretera que transitaron los homies para llegar al otro lado, a la orilla sin márgenes del Estigia americano. La migra que todo lo ve, esta vez no vio nada, el soldado tampoco estuvo. En su puesto de mando el ministro jugaba cubilete con un socio pesado que realizaba desapariciones a domicilio, la costurera que ultrajaron, la rajadura en los baldíos, las cruces rosas del silencio en Juárez, Santa Inés obligada en lenocinio por rechazar al hijo de un prefecto, Santa Águeda y su pecho mutilado, el ácido budismo de la ley, los mandamientos, las santas mártires de las maquilas, la mirada de la mujer de Lot, su querer ver para decir, para no arrojar al olvido el juicio de los juicios. Pilatos prefirió su complicidad silenciosa. El rey optó por la versión de la pandemia. ¿Quién inoculó la viruela, la gripe, el evangelio?
la espada del verbo sobre la frente de los indios, el sicario del oro blanco, el matacuás, el mercachifle, la vista gorda del obispo, sus cómplices maneras, su maña de llevarse al urinario impúberes delfines, la democracia embrutecida en las rebajas, el jaguar despertado, los rostros del caudillo. La historia es nuestra, la hacen los pueblos, la niebla y su pasamontañas, hasta la muerte si es preciso, la muchedumbre inmersa en su desánimo. No pasarán, pero pasaron. El flautista y su séquito de ratas, el líder sindical, el publicista, los fieles a la plutocracia, los buitres con el blanco cuello del cinismo, los hijos predilectos de la chingada. La historia en verdad nos pertenece. Descubro un desierto que se dilata desde 1973. Puedes tocar el aire al sur de aquellos años. En el Adviento, bajo la ciudad en sombra de los 70, una muchacha vestida en overol de mezclilla y mascada de lunares para el cabello, aprendió muy pronto a quedarse sola con sus hijos. El padre era un rumor distante, un jardín cercado y un laberinto. Mi puño calla. La noche es un instante en la palma de Dios. Un acertijo sobre la incertidumbre de mi mano que reposa en el muro de mi frente, mientras se derrumban los templos de la infancia, la llaga recién abierta de la poesía. Lo visto, lo presentido, lo vislumbrado se arremolina en las dunas del tiempo. Un ventarrón azota los postigos por donde se asoma la confusión. Alguien interpreta presagios en el polvo. Se come la traición con terca dentadura. Una vez más la misma daga que hiende firme para desmembrar los nudos que nos ataban. If I thought of you, I only thought of something that endured, that tried to live. Mi voz, mi aliento, mi cordura que teja su ilusión, la rueda, el bañano, el hilo que ensarta las gemas. Nacer es probar el muérdago de la muerte. Soy un mono aferrado a una flor. Mi cuerpo absorbe el tiempo, la herida irrefutable del apego, el afilado diamante del tacto, su llama pétrea, la sed condicionada en mi piel de hombre, el anhelo que la mente acaricia. La mente es un mono entrampado, símbolos que son acontecimientos, sucesos que se vuelven sombra. Todo se agolpa y se colapsa y se reintegra. Un hombre apacigua a los peces, bajo sus pasos de agua, los ahogados escuchan arder el fuego de la resurrección. El andamiaje de signos y palabras, la calavera, la encina de Mambré, la zarza y los olivos. La voz que perseguimos a tientas con falsos pies sobre la luna. Ángeles que detuvieron navajas y silbaron a los oídos, narcotizados de las vírgenes y de los babyface clandestinos que soñaron con ser Rambo sin una moneda de luz en sus bolsillos, criaturas celestiales que grafitearon en Berlín la meca de los muros, que vieron por televisión el árido vuelo de los F-16, a ritmo de Pearl Jam, with a lot of gun in corners, Jeremy Spoken, Clash Today. Ángeles con una pólvora en sus alas, ángeles que debieron gritarle a Marte y Chapman y no lo hicieron porque lo inevitable formó parte del plan desde el comienzo. Ángeles que miraron en la gruta ocular de los caídos en Tlatelolco, una bengala verde y un guante blanco. Ángeles que nos enseñaron
Kazán era una fiesta en su piel de cristales derruidos. Kabul era una fiesta, Abu Ghraib era una fiesta, México era una fiesta, en las urnas, en los retenes, en las puertas de piso, y los desmembrados junto a los desaparecidos, los que concibieron en el lugar equivocado, los que nacieron en el país de la cizaña, florecerán. Sobre los pozos de la muerte, 43 narcisos mutilados florecerán. Y en el centro, de alguna parte, ambos quisimos una historia, más allá de la rueda de la historia. Un nudo que acortara nuestras búsquedas, como una predisposición para encontrarnos, un atisbo en la memoria uterina, en el pulso inicial, en los versos del fuego, en la presencia del olvido, antes, muy antes, el andamiaje de signos y palabras, la voz que sospechamos en los balcones en que coincidimos, música para volar, para ocultarnos en la cápsula del tiempo por una brevedad intacta, para astillar los ventanales de la noche en un departamento en la calle de Mina, música para rebanar la noche, para montar el espinazo de la noche, flotando en un orgasmo de ángeles desnudos, sin oropeles, y mientras tanto la rueda desgranaba los huesos desamparados del nuevo siglo. Todo se agolpa y se colapsa y se reintegra. Ángeles que cargaron en sus inmaculados dorsos al niño dorado de Aberdeen. Ángeles aturdidos con anfetaminas con Bourbon, a punto de ofrecerse al chulo transmisor del SIDA. Ángeles que anhelaron un cigarro sobre los lomos de la bestia, con la mochila cargada de sobornos, agua potable en plástico sin etiqueta y cerveza para el 5 de mayo. Ángeles de crisol atormentados por la nieve, que no un verso de ternura, porque la nieve es sobre todo silenciosa. Ángeles que resguardan el insomnio de los bienes que se agotan bajo una multitud de ladridos, una cantidad de perros acechantes con la soga en el rebote, la resequedad que los consume. Hello, I know there's someone out there who can understand. Los pasos del delito en poco, los inútiles pasos sobre el puente Mirador, el umbral de las ruinas, la daga en el cuello de la inocencia, el trago lentísimo de los somníferos, el gas en la garganta, el más humano anhelo de abandonarse al mar, la sucesión de la barbarie, tesis número 7, paranoia nocturno, paranoia Arroyo, paranoia Park, paranoia Angels, paranoia School, paranoia Sid Barrett, paranoia el vecino con sus binoculares y su negocio de pendientes y el agente de recursos humanos y el hipster con su cigarro electrónico para formarse la ilusión de su conciencia, paranoia del diputado, su esconde y su amante podrida en la seda de sus caprichos, paranoia del consumidor de legumbres orgánicas y el yogi con trastornos de ansiedad, paranoia del turista y el aduanero y el que desembró la hierba, paranoia del migrante y su perseguidor, el hacker y su abuela adicta a Facebook, paranoia de las chicas que se aman en vapores privados y en hoteles, pero predican el amor heterosexual en la oficina, paranoia de los trenes incendiarios de Atocha, paranoia de Generación X, su derrotada posibilidad en el anzuelo de los conciertos masivos, paranoia del club de los corredores compulsivos, quien alarga sus pasos no llega lejos, paranoia del post-punk economista y su gran vértigo de vida, paranoia de los adeptos al festín de los dogmas y el anhelante suicida del Boulevard Voltaire, paranoia de los fantasmas intoxicantes que soñó Bob Dylan, paranoia del engaño con sus colmillos carniceros que tarascaron la membrana de los esponsales, paranoia tú, Diego José, cada vez más tonto en la alejada colina de tu orgullo, paranoia la voz y el aliento, la encina de Mambré, la zarza, la calavera en el Gólgota, la rueda, el fuego en el verso, en los labios que lo pronuncian, una deshilada presencia, el andamiaje de signos y palabras, lo inevitable y su azarosa maravilla.
después de la rendición de los dioscuros financieros, abismados en el cascajo de la historia, ajenos a las predicciones y al sopor de los telediarios, ellos se amaron protegidos por un temblor de ángeles en el ocaso. Nada se ha detenido desde entonces. En el rubor de la orquídea, en la llama de los jardines, en el encumbrado silencio del cosmos, donde hace bang su hondura y se renueva el borbotón de Dios en su metástasis divina, donde hallaremos otras formas para decir: se mueve, pienso, luego existo, ¿por qué me abandonaste? Are you talking to me? Y habrá nuevas encinas y aguas apacibles para los pies de la inocencia, y tizones para encender las dudas, y seremos otra vez los dos juntos un recinto para la dicha, una ráfaga absorta en el inquebrantable festín de los años. Cautivo en las inmediaciones del verano, y se me ofrece con su sonrisa que la transparenta como si nada la vistiera, excepto su sonrisa. Mientras el mundo ya se había descalabrado, yo quise acompañarla donde fuera, esa tarde al menos, sin sospechar el avispero de sus manías, porque todo lo curaba con su sonrisa. Pero ella es un instante en el samsara, un loto para mí abriéndose con la delgada furia de su impermanencia, un intermedio que arroja el peso muerto del pasado, una herida que me arrebata la ilusoria fijeza de esta historia, la escasa historia que abarca mis brazos, queriendo retenerlo todo, más allá del aquí, en las afueras, donde la vida es real como una naranja y como el horror humano que me doblega, mientras intento retenerlo todo, la encina de Mambré, la zarza, la calavera en el Gólgota, el fuego en el verso en los labios que lo pronuncian, el andamiaje de signos y palabras con su vano consuelo, donde ella también es un instante, un sostenido aliento que detiene la obstinada vulnerabilidad de mi cuerpo que se quiebra tan fácil y de mi pensamiento que se repite aniquilándome. Entonces la bendigo, y al bendecirla estoy bendito, porque cada palabra que pronuncio nos bendice en la proximidad del tiempo bendecido, donde danzan nuestras hogueras mutuas, quemando cada partícula de su gloria, ya sin miedo a nombrar el miedo, sin temor a los equinos trancos de la ansiedad, a descender por los pasillos estrechos de la pesadilla, sin temor el desapego implacable del instante, más allá de estas ruinas en que ella es aquí conmigo. Zeitgeist Blues.
pues vamos regresando de la pieza. Algunos posiblemente están aún en ella. Un viaje, Sí, sí, interminable. estoy aún en las llanuras de David Lynch. Sí, 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 exactamente. David Lynch y también David Cronenberg. Ah, sí. Pura gente sana, ¿no? ¡Ah! Sí. Sí, Ay, a mí me lleva mucho a la atmósfera de Blade Runner, ¿no? O sea, creo que eso También. mucho, ¿no? también, sí. Como un paramundo, Sí. como decías, un mundo post-punk. Sí, sí, lo anoté, post-punk. Post-punk. Supongo que la mayoría ya lo escuchó. Bueno, pues a ver. Faltan algunos todavía. Sí, ok, vamos a darnos Que un todavía momento. nos está escribiendo por el Ok. WhatsApp, están terminando. Dice Martín Matus Lerner desde Buenos Aires. Él es un músico electroacústico y dice: felicitaciones, lindo viaje a través del sonido y las palabras. Gracias, gracias. Y ¿alguna otra, además del cine, les ha llevado a otro lugar? Pues bueno, a mí me pareció muy curiosa el ensamble, ¿no? Que hizo Frank con la Cosmática, porque empataba mucho con, sí, con la sensibilidad del poema, de pronto con la neurosis del poema, con el nervio del poema, y por otro lado, los momentos plenos, ¿no? Que alcanza a sentirse. Y las intervenciones de Ruth, ¿no? Me parecieron muy pertinentes, ¿no? Con mucha fuerza. Creo que la parte emocional la llevó mucho Ruth. O sea, ella le imprimió el peso emocional al poema en los pasajes, en los cortes en que entraba de pronto su voz. Y lo mismo las atmósferas que construye Frank, ¿no? Claro, es un poema largo, entonces es un poema difícil porque digamos, no es un poema para entenderse de golpe, es un poema para sentirse de golpe y lo que se sienten son las palabras, son precisamente esto que decíamos en una de las escuchas, es escuchar con qué palabras nos vamos quedando, ¿no? Y qué palabras nos van acompañando y en ese racimo de palabras, de momentos de pronto con los que nos podemos conectar, creo que es lo que le da sentido de pronto a la pieza, ¿no? Para ir flotando precisamente en esa nerviosidad en la que nos mete Frank y en esa emotividad, en esa furia de pronto contenida que logra muy bien Ruth, ¿no? Yo me quedo con ese comentario, no sé si quisieras que leer algunos comentarios o abrir ahí un poco el diálogo, no sé cómo lo vean. Sí, algunos comentarios y preguntas. Leonardo Bejarano. Normalmente la poesía tiene su propia rítmica, pero en este caso la música, el mastering y la composición, el poema, me pareció que todo conectaba afortunadamente muy bien. Entonces es más un comentario. Eric Luna. Así como dijo mi buen Frank, hay partes donde se siente la fuerza y Ruth estuvo igual impecable como el poema.
mucha fuerza. A mí me recordó a Cara de Guerra. La película también, ¿no? Full Metal Jacket. Bueno, supongo que se refiere a esa película también, ¿no? Sí, Sí, por supuesto. A mí también me llevaba a las atmósferas sonoras, ¿no? Apocalipsis Now, un poco. Eh, Creo que esa es la idea de la radiografía que busca el lenguaje o las palabras a través del poema. Por eso pienso que es un poema que en este caso, en esta pieza, leído, surte un efecto distinto, ¿no? Nos obliga a concentrarnos más de pronto en las referencias, pero escuchado y con la música y con la intervención que hicieron Ruth y Frank, me parece que es precisamente asociativa. O sea, empezamos a asociar con escenas, con sonidos, con palabras, momentos de la historia o simplemente referentes que tenemos ya muy integrados en nuestro inconsciente, ¿no? sí, sí. También me hizo pensar como el mezcla de lenguas, de idiomas, como lo vivo casi de manera casi cotidiana con mis estudiantes, porque trabajo con inmigrantes. Entonces yo escucho ruso, Punjab, chino. Luego estaba como pensándolo, como, wow, hay que hacer una pieza con todos estos sonidos, texturas también, muchas texturas. Sí. Y también un comentario de Lucrecia, astrónata. Las sombras y la luz, lo profundo de la repetición como la belleza del loto de las sonrisas del amor. Y también otro comentario de Eric Luna. Kubrick seguro la usaba para una peli. No, bueno, eso sería ya un homenaje tremendo, ¿no? Sí, tremendo, Eh, wow. sí, esta idea de los dos mundos, ¿no? Cuando empezamos a armar el proceso y que yo hablé un poco de lo que era el poema, les decía precisamente digamos, dos partes, ¿no? De estos dos hemisferios, el hemisferio del dolor y el hemisferio de la calma, el hemisferio de la violencia, de la tormenta, de lo turbulento y el universo que nos regresa a esa parte del amor, a ese reencuentro con las cosas que tenemos y a lo que hay que asirnos o lo que nos da el sentido de que estamos asidos, porque también la idea del poema es darnos cuenta de que no hay seguridad ni certeza de nada, que todo esto es impermanente, ¿no? Y por eso pensábamos que la pieza, ¿no? Era óptima para el momento que estamos viviendo, ¿no? Por esta condición impermanente, ¿no? Que no sabemos, hemos perdido muchas de las supuestas o de las ilusorias certezas que teníamos en nuestras rutinas anteriores a la pandemia, ¿no? Sí. Voy a leer dos comentarios más. Uno de Rogelio Ruiz. Hermosa experiencia para disfrutar con los ojos cerrados. Sí, estaba pensando lo mismo. Lo tenían cerrados también. Y las pocas veces que la vista sale sobrando ante tantos detalles. No puede uno evitar tratar de discernir uno a uno, pero es como estar el paraje multicolor. A uno no le queda más que contemplar la hermosura del todo y dejarse llevar por la asociación poesía, música, voz. Y otro de Guillermo. Felicidades, Diego, y a todos. Me gusta mucho perderme en su sonoridad después de conocerlo solamente por escrito, de manera mucho más visual. Sí, gracias a Guillermo. Guillermo fue precisamente editor del poema en La Tempestad en mayo del año pasado. Y esto fue un ejercicio de un grado de dificultad realmente importante, porque en general los periódicos y las revistas no suelen publicar poesía, no, mucho menos poemas tan largos.
y el hecho de que La Tempestad se atreviera de pronto a incluir un poema de esa extensión con esa propuesta visual, pues los forzaba mucho el tema de su espacio. Y entonces ahí trabajó mucho Guillermo. Gracias, Guillermo. No sé si Ruth o Frank quieran comentar algo también. Bueno, en mi caso, desde la perspectiva vocal, debo decir que realmente hay mucha talacha, fue del buen Frank, toda esta parte creativa, que yo ahí, por ahí mandé como algunas propuestas vocales, pero él realmente fue quien mezcló y enlazó estas en los momentos indicados. Creo igual, por lo que me he enamorado de la voz, es que la voz siempre es quien nos expone de manera, a veces no necesariamente con palabras, sino les ponía yo el ejemplo mucho de que nuestra voz le preguntan a la novia, ¿estás enojada? Y dice no. Y aunque diga que no saben que sí está enojada, siempre nos está delatando, ¿no? Entonces, justamente para la grabación de esta obra, como que uno como cantante considero que también tiene un poco de actor, de meterse en ciertos papeles, en este caso en el papel de Diego, de las cosas que él ha pasado, ha vivido, tratarnos de meternos en ese papel, mezclar a lo mejor ciertas experiencias propias, y justamente igual para la grabación era lo mismo, ojos cerrados, ¿no? Entrar en este trance para que fuera todo más sensible y también que la voz fuera lo más verdadera, lo más transparente posible, ¿no? Que también al momento de hacer un no fuera como un simple sino que tuviera esta intencionalidad, ¿no? Creo que eso también es muy importante y creo que fue algo que traté que aportara a esta gran pieza que ya se tenía con el poema de Diego y la musicalización de Frank. Pues un honor colaborar con ustedes. Antes de ir a la pieza de improvisación, creo hacer un comentario de Lucrecia que sobre tu voz, Ruth, que tu voz es un viaje astral en este poema. Muchas gracias, muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Ok, entonces ¿podemos pasar a la pieza en improvisación? Bueno, vamos, no es completamente improvisado, es un ejercicio que queremos hacer más, digamos, con elementos un poco en vivo, que también era la intención, ¿no? Cómo a partir del poema anterior se generó un diálogo y también, pues, una necesidad. Entonces, yo voy a compartir con ustedes, ¿no? Vamos a compartir una pieza, digamos, un poco en vivo, ¿no? El poema se denomina Pandemial precisamente, y bueno, hay una intervención que hacen también Frank y Ruth del poema. Ahora lo voy a conectar. Sí quiero explicar lo que es muy importante. Este poema obviamente surge en estos días del encierro, en estos días de estar precisamente mirando de una forma distinta el tiempo y el mundo, y de tratar de detenernos, bueno, por lo menos en mi caso, de detenerme a contemplar precisamente ese espacio de tiempo en el que estoy inmerso, en el que estamos inmersos. Y coincide, en el caso del poema, coincide en que hay muchos conocidos míos, bueno, no muchos, pero algunos conocidos míos que están iniciándose como padres de familia, están teniendo a sus bebés en este periodo, en esta época, en estos meses. Y para mí eso digamos que fue casi el detonante del poema, por pensar precisamente en ellas, en ellas como madres, en ellos como padres, en las criaturas como seres de esta humanidad. Y entonces les debo un poco ese impulso, además de la vida que están dando, ¿no? A un mundo bien complicado, pero que requiere precisamente de esos tiempos también y de la posibilidad de demostrarnos que
que eso somos, que somos precisamente esta cosa extraña, ¿no? Esta criatura extraña que es el ser humano. Entonces, sí quería yo decirlo porque fue un impulso muy importante. Entonces voy a poner el sonido. Espero que me avisen si no se alcanza a escuchar. Pandemial. El tiempo, con sus larvas de polvo que oscilan flotando por la desgarradura del sol, nos recuerda con su elíptica danza a contraluz sobre la evanescencia de las cosas. El tiempo en verdad pasa con su esqueleto de números romanos y de manecillas, de agendas desdichadas y de cronómetros delirantes, como un enjambre de burócratas y no burócratas obedeciendo. El tiempo, ahora retenido, pausado para algunos, acechante y voraz para otros. El tiempo que es el mundo en que metimos al planeta, la lógica, el relato de los avalorios, la esclavitud del rendimiento, la sentencia de las divisas. Entramos en una fuera del tiempo, pero no sabemos ver desde la quietud del árbol, ni con la levedad de un papel que alza una ventisca. Y por eso nos persiguen las jaurías infernales del capital con su time is money y sus tasas de interés. Todo es relativo en el tiempo. Tiempo fuera, tiempo extra, tiempo transcurrido, pérdida de tiempo, tiempo recuperado. Un escalpelo que extirpa la mente, el tiempo. La mente es su esclava que rinde cuentas a la historia de la razón y sus secuaces. El cuerpo es natural, un acontecimiento por el que pasa la lluvia, el sol, las manos amantes, el puño, la sed, la enfermedad. ¿Cuál es el tiempo de los pétalos? ¿El tiempo del orgasmo? ¿De la risa de los niños que estalla con su furor de girasoles repentinos? El tiempo contabilizado por el número de contagios, la curva de la muerte y su rúbrica inobjetable. Pero los muertos no son esa indiferente recolección de cifras por minuto. El tiempo que agoniza en los ventiladores, el tiempo y su realidad encapsulada en terabytes. 1 millón de usuarios en este instante exige la palabra en una videoconferencia. 1 millón de usuarios en este instante pretende cambiar el mundo a través de Zoom. Un millón de usuarios al mismo tiempo abre el corazón de su cáscara frente a millones de pantallas y por la herida de sus ojos se vuelve más densa la sal de su soledad enquistada. 1 millón de usuarios en este instante se masturba. Ojalá que no les doliera la distancia y que pudieran entregarse sin ansiedad a las aguas termales de su tacto. En este instante hay enfermos que anhelan respirar
y enfermeras deseando volver a casa sin COVID, y ancianos abnegados con el espanto en los ojos que contemplan la humanidad en ruinas. En este instante hay mujeres pariendo y hombres asustados que miran el futuro, y ambos, o ella sola y él demasiado lejos, intentan prepararse para lo que viene. Pero un tsunami de noticias les brinda un mundo descompuesto, y solo les queda la frágil certidumbre de su amor, o el arrojo animal de sus instintos, o la gota de angustia que derrama el vaso de su corazón contrito. La noche se cuela por una rendija en el cuarto. Se echa a mis pies como un cachorro que ha perseguido a los vecinos durante el día. Los ruidos del barrio se aproximan a mi ventana como un rebaño insolente de ovejas. Parece que la noche nos recoge en su seno como una buena madre o una nodriza griega. El día, en cambio, acumula su furia virulenta, su ráfaga incontenible de mensajes. Nos hace volver al mismo muro inexistente de gestos absorbidos por la imagen, donde nada es, donde dejo este ser en flujo de datos, píxeles, megas. El mundo allá afuera es distinto y es idéntico. El mundo ha cambiado en nuestra mente. No hay una guerra alimentándose con la cal de los muros. Hay un delirio de invisibles asesinos microscópicos y de datos y cifras hirviéndonos la sangre. Por eso agradezco el sostenido silbido del afilador que me devuelve el mundo de los sentidos y su nostalgia. Lo escucho temprano, por la mañana y en ocasiones por la tarde. No lleva prisa, se ve que disfruta su lánguido silbido. Aparece de forma inesperada, como todo lo que florece, como las cosas que hacen nacer de nuevo al mundo. Muchas gracias. Gracias a Frank por esta pieza, gracias a esa voz de Ruth por regalarme ese momento y el poema es para ustedes. Bravo, bravo ustedes. Excelente. Me gustaría escuchar más y más, viajar más. No sé si habría posibilidad, César, de abrir un poco algunos micrófonos, si pudieran compartir algo, tal vez por orden, no sé, ¿cómo verías? Sí. A veces hace compleja la dinámica, pero tal vez pidiendo la voz por el chat a lo mejor pudiera facilitarse, ¿no? Yo creo que sí. Sí, estaba pensándolo igual. Sí, abrir. A ver, vámonos por, conforme vayan poniendo las solicitudes en el chat, les vamos dando la voz. Mientras tanto, pues tienen muchos bravos. A mí, por ejemplo, me encantaría saber la pregunta que le hicieron hace rato a Frank sobre el proceso, que creo que no logró compartir esa parte de cómo había él experimentado este proceso de ambas piezas. Claro, bueno, les hablo un poco del proceso. Primero vamos con la de Zeitgeist. Ahí me ayudan con la pronunciación. Bueno, para esta hablamos un poco de cómo la voz de Ruth transporta esa emoción, ¿no? Al escuchar le hace sentir esa emoción. Teníamos una versión antes de la intervención de Ruth y era completamente distinto, ya que la música lo que nos hace es como abordar el concepto.
O sea, la música nos está tratando de ejemplificar en el mundo sonoro el concepto del poema, ¿no? Pero ya con la voz de Ruth viene esta parte de complemento, donde ya se entiende tanto el concepto como la emoción que trata de decir el poema, ¿no? Para esto, pues todo es con figuras metafóricas, ¿no? Es una pieza acusmática. Si bien juego con los sintetizadores, porque nunca me gusta despegarme completamente de donde está mi corazón musical, por así llamarlo, todo lo demás es acusmático. Esto de la música acusmática, pues se remonta de un término griego, ¿no? De Pitágoras, los pitagóricos, que impartía las lecciones a sus alumnos con un velo, o sea, donde no podían ver al maestro y sus alumnos solo estaban escuchando su voz, ¿no? Entonces, esta cuestión del juego de la percepción sonora y es descontextualizar el sonido, ¿no? Entonces, cuando comentaban por ahí, hubo un comentario que dijo, es que es como un mundo, ¿no? Donde ves tantas cosas que no sabes como qué es cada cosa, pero estás recibiendo las sensaciones, ¿no? De esas pequeñas cosas. Y sí, este es el objetivo de la acusmática, ¿no? Descontextualizar el sonido. Son sonidos cotidianos, son elementos cotidianos. En este caso, yo me basé en la estructura que ya llevaba Diego en el poema, que es una estructura, pues hasta cierto punto cíclica, no en el sentido de cómo está acomodado el verso, sino en el sentido narrativo. Y también hay un gesto en particular, bueno, hay un verso en particular que menciona la encina de Mambré, la zarza y el Gólgota. Este se repite varias veces en el poema y para mí es como esa señal de que algo se está repitiendo, ¿no? O se está volviendo una idea recurrentemente. Para esto yo ejemplifiqué este motivo por medio de la música, haciendo un velo, una acusmática, a estos sonidos. Por ejemplo, la encina de Mambré, a mí me recordaba el viento, ¿no? Me imaginaba el árbol, son referencias bíblicas, ¿no? Entonces me imaginaba el árbol ondeando sus hojas en el viento y ahí se escucha el viento, ¿no? Solo que obviamente está cubierto por un velo que te va a hacer pensar en cualquier otro sonido que quizás no sea precisamente el viento, ¿no? Luego tenemos la zarza, que es esta zarza quemándose, ¿no? Igual otra referencia bíblica. Entonces tenemos este sonido de fuego, igual transformado. Y el Gólgota, que siempre que dicen Gólgota me remite a la calavera, ¿no? Porque hay quien dice que en su sentido, su significado es el monte de la calavera, ¿no? Más allá de este significado bíblico, de ahí fue donde murió Cristo. Y también, como menciona Diego, ¿no? Está el cuerpo de Adán, ¿no? Están el primer Adán y el segundo Adán. Y bueno, pues este sonido es un golpe con mucha reverberación, mucho cuerpo, para hacer alusión a este lugar como una cripta, la sonoridad de un hueso quizás. A partir de ahí tomo igual fragmentos de la misma voz de Diego. Por ejemplo, hay dos frases que repite, ¿no? Hay una que dice, dice, la historia realmente nos pertenece, ya se la pregunta, ¿no? Nos pertenece. Y luego hay en otra sección otra pregunta que hace que es, ¿florecerán? Refiriéndose a en medio de toda esta catástrofe, este caos, si se logrará florecer, ¿no? O sea, la metáfora de si logrará florecer. Por ejemplo, menciona los narcisos, ¿no? Y para esto, yo tomo estas guías, tomo el gesto, le pongo el velo de la acusmática de tal modo que se vuelve muy pequeño, hay un término en música que se llama como granular, ¿no? Que es esta pequeña, como diseccionar el sonido de manera tan pequeña que no sea reconocible, ¿no? Además, también tenemos esta cuestión del puntillismo, que en música es jugar con los registros, ¿no? Escuchamos registros agudos, el sonido en un registro muy agudo, el sonido en un registro muy grave, y así va jugando, claro, siempre teniendo en cuenta la estructura del poema, como menciona Diego, ¿no? A veces se pone muy denso, y traté de, por medio de hacer estos clústeres más la acusmática, representar esa densidad. Una vez que se vuelve a este momento de paz o incluso un poco de resignación, ¿no?
Tomo la figura de Cuenco, por ejemplo, los sintetizadores se cargan menos y da una atmósfera más, más limpia, ¿no? La voz de Ruth igual va haciendo énfasis en cada uno de los puntos del poema. Cuando hay un periodo de gran sufrimiento o está haciendo una referencia a una anécdota pues, fuerte, la voz de Ruth nos muestra eso, ¿no? Por ejemplo, igual juego con algunos conceptos como cuando llega esta parte de los paranoid, ¿no? Que es una parte que me encanta del poema. Paranoid esto, paranoid aquello, o sea, ya es una sociedad paranoid. Y tiene muy buenas frases ahí. Me acuerdo mucho de una, ¿no? El yogi con trastornos de ansiedad, ¿no? Que está intentando fumarse la ilusión de su conciencia. Entonces tomo la figura de Cuenco, que es una figura relacionada con algo místico, algo, pues sí, espiritual, algo que debería de dar paz, pero que hoy en día es como una incongruencia, ¿no? Entonces tomo la figura de Cuenco y la manejo de tal modo en sonido que suene como algo completamente artificial, algo completamente no natural, ¿no? Y para generar esta contradicción entre, ok, es algo muy espiritual, pero nos está generando un choque, ¿no? Y al final, pues, de todos estos ciclos viene la parte de, como dice Diego, ¿no? De regresar al amor, ¿no? Y ya es cuando de plano la atmósfera se va descargando poco a poco. Se oye una última vez la figura y ya acaba el poema, ¿no? Es hasta cierto punto música basada en la estructura de la narrativa del poema, porque a mí me pareció que el poema no debía de ser intervenido, o sea, que la narrativa del poema debía de preservarse, ¿no? Pues ya para finalizar, la que presentamos ahorita es muy breve, más que nada es una atmósfera y es el mismo proceso, o sea, es ir de algo completamente cargado, quizás de ansiedad, de este confinamiento, de esta pandemia, a este regreso de la esperanza, ¿no? Juego al inicio con el sampleo tomo el mismo parte del poema de Zeitgeist y pregunta, ¿no? ¿Florecerán? Y después tomo sampleos de distintos tosidos que se van oyendo a través de la pieza. Como dato curioso, como easter egg, ya a la hora de trabajarlo en el DAW, en el programa, el sonido de tosidos forma las letras COVID, ¿no? Eh, y es lo que escuchamos en la pieza. Ya después de eso entran otra vez los cuencos, entra un sonido más natural, haciendo referencia a sonidos naturales, y nos encontramos con esta parte de volver a la realidad. La voz de Ruda al final es esta protagonista y es quien da la coherencia de cerrar esta pequeña pieza. Creo que sería todo respecto a los procesos. Si queda alguna duda, me comento. Yo tengo una pregunta para Cristín. Si, digamos, si la pieza fuera tu inspiración y fuera el eje rector de una propuesta performática tuya, ¿a qué te lleva? Me llevaría a hacer una pieza duracional, de larga duración, en la noche. Y sí, con una variedad de voces, de lenguas, de sonidos, de viento, con el viento también afuera, porque también es eso de mi práctica, es que trabajo sobre todo en el espacio público, afuera. Sí. Y pues sí, creo que me veo afuera con ambientes de noche, de viento. Algo animal,
también. Muy bien. Gritos. A ver, de la audiencia, ¿hay alguien que desee participar, que quisiera tener la voz? A ver si por ejemplo, Leo Bejarano o Eric Luna son muy incisivos siempre en sus comentarios. No, son muy, o sea, en primer lugar están muy vinculados con los músicos. Y bueno, Eric, además, es un fanático por ejemplo, de los videojuegos. No sé, en el caso de esta pieza, si lleva también, así como la pregunta que le hice a Christine, ¿hay alguna referencia que te lleve a los videojuegos, a lo que haces luego con tu propia creación? Por ejemplo, Eric dice, su experiencia general de los tres, la tecnología en algún momento los hizo sentir incómodos o con cierta incertidumbre de no saber qué pasaría. ¿Se cortó el proceso humano en algún momento? Esto es una pregunta, supongo, Eric. ¿Qué piensan? Diego, por ejemplo, tú que digamos, de los tres, supongo que eres el más ajeno a la tecnología. Sí, a mí en general la tecnología siempre me pone muchas incomodidades, entonces, sí, no sé, o sea, pero también es una forma distinta, ¿no? Pensamos muchas opciones, muchas variantes para hacer la pieza, hacerla un poco en vivo, de manera paulatina, pero la intención era como generar la atmósfera. Y con el tema de la latencia nos iba a complicar muchísimo, también por la duración de la pieza, ¿no? Entonces, fue como ir pensando, también ahí César fue el que le dio muchas vueltas al asunto para que pues finalmente pudiéramos más bien hacer esta grabación. Quiero decir que en realidad es un trabajo que tiene muy poco tiempo, o sea, realmente Frank hizo en tiempo récord la atmósfera y Ruth también la grabación de las voces. Es decir, tenemos prácticamente 2 semanas trabajando la pieza. Entonces, es muy poco el tiempo que nos contactamos y que empezamos a darle vuelta. Entonces, la tecnología sí implica un reto y también ciertas variantes. A mí me gustaría en vivo, o sea, yo pienso igual que como Christine afuera, yo lo pienso también un poco en vivo, ¿no? Es decir, escuchar esa voz de Ruth en vivo con las atmósferas de Frank me parece que será excepcional. Podemos buscar otro lector si quieren, no hay ningún problema, ¿no? No, y desde luego un poco la intención de... Bueno, ahora estamos forzados a hacerlo de esta manera, ¿no? Virtualmente. Pero bueno, parte de lo que deseamos es que justamente a la creación y ejecución de estos procesos nos permita llevarlo quizá en unos meses, cuando sea posible, al espacio físico y desde luego al espacio público. Hay muchísimas posibilidades. Yo veo esta pieza en foros muy, digamos, como underground, que no sean a lo mejor, digamos, precisamente institucionales, pero también lo veo en un cine y lo veo en el espacio público perfectamente, ¿no? Entonces, vamos a buscar que estas experiencias puedan suceder en físico, desde luego. Sí, yo también. Sí. Me gustaría muchísimo poder hacer un performance en el espacio público. Tendrías que estar acá cuando lo hagan. Sí, claro. Dice Leonardo Bejarano, yo hubiera querido escuchar el track en 8D. Creo que hubiera funcionado muy bien, pero no sé si Frank pueda masterizar con esa tecnología. ¿Qué es 8D? Digo, oriéntenme, por favor. Bueno, el 8D básicamente se refiere a más altavoz, a una experiencia donde te sumerja completamente, o sea, que haya una experiencia espacial en la música, ¿no? Pero pues la respuesta es que no tengo un DAW, pues
humilde, pero habrá que ver si qué DAO necesitaría para eso. La verdad no sé, ¿no? Primero quiero aprender a dominar mis dimensiones, ya después iré por la siguiente. Bueno, me imagino o sea, toda exposición artística se diseña dependiendo del foro, ¿no? Es decir, en este caso, pues el foro era creo que funcionó subirlo a la plataforma, como lo hicimos, ahí se quedará. Además, esta sesión se está grabando y la vamos a difundir en redes sociales, lo cual nos llevará a que en un mes habrá gente que se meta y que sin saber nada de que esto está sucediendo hoy, tendrá esa experiencia también virtual. Y sin embargo, cuando ustedes la lleven a cabo en físico, pues se tendrá que diseñar pues en 8D en un espacio determinado, si fuera a lo mejor un teatro o un cine, o bien si fuera el espacio público tendría, supongo, que considerarse una cosa distinta, ¿no? Por ejemplo, dice Martín Matus Lerner, que también es músico, dice, en auriculares se escucha muy bien la espacialidad, en mi opinión, muy buen trabajo. Bueno, y Martín pues es un experto, así que pues qué bien, ¿no? Que hable sobre estas cuestiones. Eric Luna también dice, yo igual lo escuché con audífonos y todo queda excelente. Yo hice el comentario con Diego, con Frank y con Ruth hoy en la mañana de que, bueno, yo escuché la pieza antes de irme a dormir con audífonos y pues me dormí un poco después de eso, y al despertar tenía una remembranza así de esto que tienes en la cabeza casi cuando despiertas, la poesía, las voces, la zarza de mamá, eso lo tenía todo el tiempo, y tenía también, desde luego, todas estas texturas sonoras. Habría que explicar esto de la tos, Frank, porque en el momento yo pensé que eran pequeñas interrupciones exprofesas, digamos, diseñadas así, pero valdría la pena que lo acotes para que se entienda mejor. Y también todo el tiempo en esa experiencia tuve la vocalización de Ruth. O sea, no pensé, bueno, más bien, no tuve una memoria auditiva única hacia la palabra de Diego, sino fue como una experiencia integrada, ¿no? Y eso, pues, es, digamos, para mí es como que se cumple el proceso de colaboración porque termina siendo una pieza integrada, ¿no? Claro, y que además tiene lo que comentábamos, ¿no? Que tiene como varias lecturas. O sea, de que tanto puede ser como que tú en tu primera escucha lo que te arrastre sea el poema o las palabras, o puede ser que te arrastre lo vocal o que te arrastre la atmósfera musical, ¿no? Y incluso yo encontré durante el proceso, porque obviamente lo tiene uno que escuchar muchas veces, encontré una más que era simplemente, o sea, dejar que la mente divague a la hora de escucharla, de tal modo que todo se vuelve una sola cosa, ¿me entienden? Una sola experiencia sonora. Y la verdad que también es bastante disfrutable así. Supongo que fue un poco lo que te pasó, César, a la hora de que la escuchaste, te quedaste dormido y eso fue lo que pasó. O sea, la escuchaste como una sola experiencia sonora, ¿no? Así es, o sea, no, bueno, creo que también es que no es solo sonoro, porque lo primero que decíamos hace un rato era que hay una generación automática de imágenes. Me parece que a veces nos acotamos a los 5 sentidos y creo, bueno, algunos científicos hablan de que tenemos mucho más que 5 sentidos. Y, por ejemplo, hay una cierta vibración. Desde luego que hay una vibración que no, o sea, que va más allá de lo áptico, digamos, de lo táctil,
que tiene más que ver con otra sensación que no tenemos quizá definida, pero que vibra dentro de nosotros, ¿no? Y yo creo que esa sensación vibratoria tiene mucho que ver con la energía. A mí, la parte, esta última que hicieron aparentemente improvisada, me parece que además cierra un círculo muy oportuno, porque también me lleva a la luz y a la oscuridad del océano con los delfines, ¿no? O sea, la primera pieza, Sight-Yes, pues tiene una oscuridad, una cuestión muy fuerte, muy potente, incluso agresiva, apocalíptica, sí, como dice Elena, y al mismo tiempo tiene la voz, le genera una cuestión entre melancólica y astral, como decían por ahí también. Y luego, con la segunda pieza, lo que a mí me sucede es que va hacia la luz, ¿no? Como un poco, tiene un sentido más esperanzador, y la voz de Ruth ahí a mí me parece que va muy acorde a esa emoción. Entonces, pues cierra un círculo muy interesante, que además es muy oportuno, ¿no? Aquí dice Carlos Cruz, por cierto, que quien nos está ayudando, está colaborando con nosotros en esta edición de Simbiosis, Carlos Cruz es un artista de la danza y del teatro. Tiene su propio proyecto que se llama Teatro Cuerpo Social, y pone aquí un pequeño texto. Dice: me provocó el impulso de compartir este texto de Dios Terrible. Dios Terrible es el título. Y dice: el encierro es brutal. Oye, Diego, mejor tú léelo. A mí siento que lo voy a hacer con mucho menos... No, tú léelo, está bien, está bien. Tú creo que le va a dar más potencia si tú lo lees. Un momento, porque estoy tratando de regresar el chat y no puedo. Ya, dice, el encierro es brutal. Sin embargo, aquí me acoge la comodidad de un pan y un lecho. No tengo nada de qué quejarme, y aunque hubiera, tampoco lo haría. Si no me quejo de tener un Dios terrible en las entrañas, permítanme. Es que se me corta la pantalla. Puedes abrirla. No, no la puedo abrir. Ahí está. De tener un Dios terrible en las entrañas, ¿por qué me dolería mi encierro? Un pájaro celeste que anida en esta prisión. Tengo en este pájaro un ardiente corazón. Tengo en ese corazón una frágil esperanza de volar hacia Dios. De Raúl Gómez Jatín. Muchas gracias. Muy lindo, sí. A mí me parece que es pues un regalo, ha sido una tarde espléndida. Se cumple para Fronda el propósito de experimentación, de exploración, de cruce, de convergencia. Hoy más que nunca la creación es cruzada, es transversal. A mí me parece que además, siendo digamos, una interacción entre un creador con la trayectoria de Diego y dos músicos, compositores jóvenes que aún incluso están terminando la escuela, pues generan, no sé, un muy buen nudo colaborativo. Ojalá que esto los lleve hacia adelante a hacer cosas. Yo creo que puede ser una primera fase para que ustedes sigan desarrollando algunas colaboraciones de este tipo u otras. Y también, Cristín, gracias por tu tiempo. En Montreal es más tarde, tienen otro horario, y pues has estado todo el día
en clases, gracias por el tiempo y gracias a toda la audiencia. Gracias a ustedes. A mí me parece que también, pues hemos intentado manejar una especie de pensamiento o de buenos deseos hacia las cosas que suceden hacia afuera. Bueno, allá afuera somos afortunadísimos, el mismo poema lo dice, no solo de llevar adentro a nuestros propios dioses, sino de estar sanos, de estar aquí en este lujo de alguna manera, a partir de que pues allá afuera hay gente que está sufriendo otras cosas, está padeciendo la circunstancia. Y yo sí pienso, como el principal impulsor de Fronda, que el arte tiene una manera de influir para bien en estos momentos. Por ejemplo, estamos haciendo la pregunta, les llegará por correo a todos los ponentes y a los participantes, pero también se las dejamos a la audiencia. La pregunta que les llegará para que nos puedan responder y a partir de la cual vamos a hacer un libro digital primero, es ¿cuál es la capacidad que tiene el arte ante la pandemia de enfrentar esta circunstancia que más crudamente realizada? Esta pregunta la hizo Olga Kolzin y dijo, ¿cuál es la capacidad del arte cuando la gente se está muriendo? Pues se las dejo. Yo creo que hay muchísimas capacidades que tiene el arte, porque la gente se ha muerto y se sigue muriendo siempre, y el arte tiene sus propias capacidades, y esas capacidades son generar plataformas, generar expresiones, mover las fibras de la sociedad, poner trincheras específicas de expresión, pero también creo que como nunca el arte puede ser o ejercer la función social en las comunidades. Y bueno, una cosa buena que tiene la tecnología en este momento con estas plataformas es que de alguna manera nos permite acceder, no importa dónde estemos, ¿no? Y bueno, pues eso me parece que es necesario poner la voz desde el arte. Muy importante poner la voz en este momento del arte ante circunstancias como estas y a las que vendrán seguramente, que posiblemente serán peores, pero bueno, veremos y estaremos listos para estar atentos. Gracias por su atención y su participación. Cristín, si quisiera cerrar, por favor. Y también Diego, Frank y Ruth. Gracias. Ok. Sí, creo que el arte, especialmente en este momento, es una herramienta mayor para impulsar la vida. Es una herramienta de resistencia, sobre todo, y por seguir adelante. Pues gracias a cada una de ustedes. Gracias, Cristian. Gracias a la persona que está con el iPad de Denise. Gracias, Natalia Solís. Gracias a la persona que está en el teléfono que dice Wendy Andalón, Lucrecia, Astronauta, Raúl Martínez, Aida Vanessa, a Eric Luna, a Silvana, a Rogelio Ruiz, a Saúl Berti, a Angélica, a Eric Rivera, a Leonor Estrada, a Yarm, a Teatro Cuerpo Social, a Paulette Escalona, a Alfonso Ríos, a Naid Galvez, a Daniel Damián, Pedro Rubalcaba, a Lux, a Julio Girón, a Martín Matus, a Eduardo Islas, bueno, esto me parece que es un equipo, a Stylus, a Noc López, a Eric Rivera, ya lo mencioné, y a Isaac Escamilla. Pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes por permanecer y quedarse obviamente hasta el final. Espero que haya sido realmente una tarde de poesía rica y bueno, supongo que también se quedan un poquito nerviosos, pero al final la voz de Ruth nos alivianó bastante, ¿no? Entonces, pues de verdad, de todo corazón, les deseo mucha salud en casa y que pues estos espacios y estos tiempos nos permitan también reconstruirnos, regenerarnos como personas, como parejas, como familias, como ciudadanos del mundo.
Muchísimas gracias a Frank por el trabajo enorme que hizo, a Ruth por su angelical voz que nos acompañó también para darle ese tinte particular, a Christine por el tiempo, gracias por también la escucha y la participación, y obviamente a Fronda, ya me excedí, gracias. Ruth. Bueno, ya. Realmente por vía caras conoces porque complicado conocer. Se está cortando, Ruth. A ver, puedes... Igual a Diego fue... ¿En dónde me quedé? Desde el inicio, ¿puedes quitar un poco la imagen a ver si te ayuda? A ver. Va, a ver. Ahí se oye mejor, ¿eh? Ahí. Ok. Hola, hola. Y también. Perfecto. ¿Sí me escucho? No, no te escuchas. Bueno, vamos a esperar un poco a Ruth. Si quieres tú tomar la palabra, Frank. Lenguaje. Creo que sigue hablando Ruth. Solo que está como mucha latencia. No, ya se detuvo. Sí, bueno. Bueno, primero que nada, gracias a todos los que nos acompañaron, a su tiempo, quienes hayan podido de la mitad, a los que nos acompañaron hasta el final, muchas gracias. Espero que sí lo hayan disfrutado mucho. Gracias, César, por la invitación, que sin duda pues, fue muy enriquecedora. Y gracias a mis compañeros, Ruth, Diego, gracias. La verdad es que creo que quedó un resultado pues, bastante bueno en nuestra colaboración. Y que creo que ya a la hora de tenerlo ya tangible, pues es muy disfrutable, ¿no? Para todos. Como decía César en la mañana, ¿no? Es como nuestra recompensa, nuestro premio. Gracias, Christine. La verdad es que es muy, muy enriquecedor contar con una perspectiva externa que además nos ayudó mucho a conducir esta sesión. Y muy interesante la pregunta que plantea Fronda, ¿no? ¿Qué papel juega el arte, ¿no? ¿Qué puede salvar el arte? Y ahorita me hizo acordar mucho de una respuesta de un profesor de artes visuales que le preguntaron, ¿no? Dijo, la medicina salva vidas, ¿no? ¿Pero qué salva el arte? Y él les contestó que el arte salva memorias, ¿no? Memorias no refiriéndose al sentido de historia, sino memorias refiriéndose al sentido de emociones, de sentimientos, de cómo se sintió estar ahí en esa memoria, ¿no? Y además creo que podemos añadir que hay dos tipos de muerte, ¿no? Hay una que es la muerte física y hay otra que muchos no nos enteramos cuando la vamos a vivir, pero es la muerte espiritual, ¿no? Y creo que eso es lo que salva el arte. Gracias a todos y tengan buena noche. Gracias. Buenas noches. Cerramos con una frase de una opinión de Raúl Martínez Becerra que dice: poesía viva, más allá de una página con texto. Gracias y seguimos.